Bienvenidos a este viaje al principio de todo. Hoy exploraremos Génesis 1 al 3, los capítulos que nos revelan cómo Dios creó el mundo, al hombre y a la mujer, y cómo la desobediencia humana cambió la historia. Veremos no solo los hechos, sino también las enseñanzas profundas sobre la vida, la obediencia, el propósito y la esperanza que Dios nos ofrece desde el primer momento. Acompáñanos a descubrir el plan perfecto de Dios, y cómo sus lecciones siguen siendo relevantes para nuestra vida. Hoy en el principio, antes de que existiera el tiempo, la materia o el espacio, Dios ya estaba presente. Él, eterno y todopoderoso, decidió traer a la existencia todo lo que conocemos. Con su palabra, creó los cielos y la tierra, formando un universo ordenado, lleno de propósito y belleza. En cada acción de su creación se percibe su sabiduría y su plan perfecto. Primero separó la luz de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Fue el primer paso para mostrar que la vida necesita claridad y orden, que cada cosa tiene un tiempo y un propósito. Al ver la luz, Dios vio que era buena. No era solo luz física, era símbolo de vida, de verdad y de conocimiento. Luego creó el firmamento para separar las aguas, mostrando que el mundo tiene estructura, que la separación y el orden son parte de su diseño. En el tercer día formó la tierra seca y las plantas, cada una con su semilla y propósito, enseñando que la provisión y la abundancia son parte de la obra de Dios. El cuarto día puso el sol, la luna y las estrellas para marcar tiempos y estaciones, recordándonos que todo en la creación tiene un ritmo y un orden perfecto. Los cielos y los cuerpos celestes no solo iluminan la tierra, sino que también nos hablan de la grandeza de su Creador y de la precisión de su obra. El quinto día llenó los mares de criaturas y el cielo de aves, cada una con su diseño único. La abundancia de la vida refleja la generosidad y la creatividad divina. El sexto día Dios creó los animales terrestres y finalmente al hombre y la mujer a su imagen. Les dio autoridad sobre toda la creación, mostrando que la humanidad tiene un valor especial y un propósito claro. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Cada elemento de la creación tenía un significado y cumplía con su intención perfecta. La luz, el cielo, la tierra, el agua, las plantas, los animales y la humanidad formaban un conjunto armonioso, una obra maestra que mostraba su poder y su amor. En ese primer capítulo aprendemos que todo tiene origen, propósito y valor, y que la vida humana es reflejo de la imagen divina. Al concluir la obra de la creación, Dios vio que todo estaba completo y descansó el séptimo día. Este descanso no significaba que Dios necesitara reposo, sino que establecía un patrón de santidad y reflexión para la humanidad, un recordatorio de que la vida requiere equilibrio entre trabajo, adoración y descanso. En este contexto, Dios se enfocó de manera especial en el hombre, formándolo del polvo de la tierra y soplándole en las narices aliento de vida. Así, la humanidad recibió algo que ninguna otra criatura poseía: un espíritu inmortal, una conexión directa con su Creador. El hombre, llamado Adán, se convirtió en administrador de la tierra, encargado de cuidar, cultivar y proteger el mundo creado. Dios le permitió disfrutar de todo, pero estableció un límite, enseñando que la libertad siempre debe estar acompañada de responsabilidad. Observando que Adán estaba solo, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. De esta forma, la soledad no era parte del plan divino. La relación y la comunión con otros seres humanos son esenciales para la plenitud de la vida. Dios creó entonces a la mujer, formada de la costilla de Adán, mostrando no solo su igualdad, sino también su complementariedad. La primera relación humana fue diseñada con amor, respeto y unidad, sentando la base del matrimonio y la familia. Cuando Adán vio a Eva, reconoció en ella a su compañera perfecta, y juntos comenzaron su vida en el jardín del Edén, un lugar de provisión, armonía y abundancia. Dios les dio instrucciones claras: podían disfrutar de todo, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandato no era un castigo, sino una prueba de obediencia y confianza. Aprendemos que la vida con Dios requiere elección consciente, y que el amor verdadero se demuestra respetando sus límites. La relación con Dios, con los demás y con la creación es fundamental. Y estos primeros capítulos nos muestran cómo todo está interconectado dentro del plan divino, recordándonos que la humanidad tiene un propósito único en el universo. En el Edén, junto a la abundancia y la perfección de la creación, surgió la prueba de obediencia. La serpiente, astuta y engañosa, se acercó a Eva y cuestionó la palabra de Dios, insinuando que ella podía decidir lo que era bueno por sí misma. La tentación se presentó como algo atractivo y deseable, prometiendo conocimiento y poder, pero ocultando las consecuencias del pecado. Eva, seducida por el deseo y la curiosidad, comió del fruto prohibido y lo ofreció a Adán, quien también desobedeció. En ese instante,
la armonía perfecta se quebrantó, y la humanidad experimentó por primera vez la separación de Dios, la culpa y la vergüenza. Sus ojos se abrieron y comprendieron que habían hecho el mal, sintiendo miedo y confusión. Esta desobediencia tuvo consecuencias inmediatas. El trabajo se volvió arduo, el dolor se mezcló con el gozo de la vida, y la muerte comenzó a ser una realidad inevitable. Sin embargo, incluso en medio de la caída, Dios mostró su misericordia. Pronunció palabras que contenían la primera promesa de redención en la enemistad entre la serpiente y la mujer, y la esperanza de un Salvador que derrotaría el mal. Así, aunque el pecado había entrado, la historia humana no estaba perdida. Dios enfrentó la desobediencia con justicia, expulsando a Adán y Eva del jardín, pero les proveyó vestimenta y dirección, asegurando que podrían vivir y reproducirse fuera de Edén, manteniendo la esperanza de restauración. La historia de la caída nos enseña la importancia de la obediencia, la necesidad de discernimiento y la inevitabilidad de la gracia de Dios. Aprendemos que nuestras decisiones tienen consecuencias, que la vida humana es frágil y que la redención es un regalo que Dios ofrece incluso cuando fallamos. La desobediencia inicial introdujo el sufrimiento, pero también la oportunidad de aprender, arrepentirse y confiar en el plan divino. Cada elemento de este capítulo nos recuerda que la relación con Dios es central para nuestra vida, y que la esperanza de salvación siempre está presente, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros errores. Al meditar en Génesis 1-3, comprendemos que estos capítulos no solo relatan hechos antiguos, sino que ofrecen enseñanzas profundas para nuestra vida actual. La creación nos muestra que Dios es un arquitecto perfecto, que planifica cada detalle, y establece un orden que refleja su sabiduría. Cada planta, cada animal, cada estrella y cada ser humano tiene un propósito definido. Nada está dejado al azar. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestro propio propósito en sí. Fuimos creados a imagen de Dios. Debemos vivir con dignidad, responsabilidad y gratitud. La vida humana no es trivial ni casual. Somos administradores de la creación y responsables de cuidarla. La relación entre Adán y Eva también nos enseña la importancia de la comunión y el compañerismo. Dios nos hizo para interactuar, apoyarnos y crecer junto a otros. La familia y las relaciones personales tienen un valor sagrado, reflejando la intención de Dios de que vivamos en unidad y amor. La libertad otorgada a Adán y Eva, junto con la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, nos recuerda que la obediencia es una expresión de amor y confianza en Dios. La desobediencia trae consecuencias, y el pecado tiene el poder de romper la armonía, traer dolor y alejar al hombre de su Creador. Sin embargo, incluso en la caída, Dios demuestra misericordia y un plan de redención. La promesa de Génesis, las 3:15, apunta a Cristo, quien vencerá el pecado y restaurará lo perdido. Esto nos enseña que ninguna situación es definitiva. Siempre hay esperanza en Dios, incluso después del error. Reflexionemos en nuestras decisiones, tienen impacto en nuestra vida y en la de los demás, pero la gracia de Dios siempre nos ofrece un camino de regreso. Aprender a discernir, obedecer y confiar en su guía nos permitirá vivir conforme a su propósito. Estos primeros capítulos nos invitan a contemplar la grandeza de Dios, la fragilidad de la humanidad y la importancia de vivir con fe, amor y esperanza. En estos capítulos, cada elemento tiene un significado más allá de lo literal. La luz representa el conocimiento, la verdad y la presencia de Dios en medio de la oscuridad de la ignorancia y del pecado. La separación de las aguas y la creación del firmamento simbolizan orden, límite y propósito, enseñándonos que la vida requiere estructura y discernimiento. Las plantas y los árboles, con sus frutos y semillas, nos hablan de provisión, crecimiento y potencial. Cada acción tiene consecuencias y frutos que se cosechan. El Edén, más que un lugar físico, es símbolo de armonía, de comunión perfecta con Dios. Un recordatorio de lo que el hombre pierde cuando se aparta de su voluntad. La creación del hombre y la mujer refleja no solo la igualdad y complementariedad, sino también la capacidad de amar, de crear vida y de reflejar la imagen divina en el mundo. El mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal nos muestra la importancia de los límites en la vida. La obediencia a Dios no es solo un acto de sumisión, sino una expresión de confianza, sabiduría y amor. La caída del hombre revela cómo la curiosidad y la tentación pueden desviar a la humanidad del propósito divino, pero también nos enseña sobre la gracia y la esperanza. Génesis las 3:15 anticipa la victoria sobre el pecado a través de Cristo, recordándonos que aunque el hombre falle, Dios tiene un plan de restauración. Las enseñanzas de estos capítulos se reflejan en otros libros de la Biblia. En Proverbios nos habla de la sabiduría como guía para la vida. Isaías anuncia la redención prometida. Salmos expresa la adoración y gratitud por la creación. Aplicando estas enseñanzas a nuestra vida,
aprendemos a valorar la naturaleza, a vivir con obediencia, a cuidar nuestras relaciones y a confiar en el plan de Dios. Reflexionemos en cada decisión, cada acción y cada pensamiento tiene peso y consecuencia, pero también la posibilidad de redención y restauración bajo la guía divina. Al considerar la historia de la creación y la caída, podemos relacionarla con nuestra vida cotidiana de múltiples maneras. La luz que Dios separó de la oscuridad nos enseña a buscar claridad y verdad en nuestras decisiones diarias. Vivimos en un mundo lleno de información y confusión. Discernir lo correcto de lo incorrecto es esencial para vivir en armonía con Dios y con los demás. La creación de la tierra y la provisión de frutos y plantas nos recuerdan que debemos ser agradecidos y administrar bien los recursos que Dios nos da. El trabajo no es una maldición, sino una responsabilidad que nos permite crecer, contribuir a la sociedad y cuidar de lo que se nos ha confiado. La historia de Adán y Eva también nos habla de la importancia de la relación humana. La soledad y la desconexión afectan nuestra salud emocional y espiritual. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, compartir, aprender y apoyarnos mutuamente. La obediencia a los límites divinos, como la prohibición del árbol del conocimiento del bien y del mal, nos enseña que las reglas no son restricciones arbitrarias, sino protección y guía. Cada vez que tomamos decisiones basadas en impulsos o deseos momentáneos, corremos el riesgo de alejarnos de la voluntad de Dios y enfrentar consecuencias que afectan no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Sin embargo, la promesa de Génesis, las 3:15, nos recuerda que Dios siempre ofrece un camino de redención. Incluso cuando cometemos errores, podemos arrepentirnos y confiar en su misericordia. Reflexionar sobre estos capítulos nos invita a examinar nuestra vida, a valorar la creación, a cultivar relaciones sanas y a buscar la guía de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Cada día es una oportunidad para vivir conforme a su propósito, aprender de los errores del pasado y fortalecer nuestra conexión espiritual con el Creador. La Biblia, desde sus primeros capítulos, nos ofrece principios que trascienden el tiempo y se aplican a nuestra vida moderna, enseñándonos sabiduría, disciplina, amor y esperanza. La desobediencia de Adán y Eva no solo cambió su vida, sino que marcó la historia de toda la humanidad. El pecado introdujo el sufrimiento, el conflicto y la muerte, mostrando que nuestras elecciones tienen consecuencias profundas y duraderas. Sin embargo, incluso en medio de la caída, Dios demuestra su amor y su plan de redención. La promesa de Génesis las 3:15 anticipa la victoria de Cristo sobre el mal, mostrando que ningún error es definitivo cuando confiamos en Dios. Esta primera profecía nos enseña que el sufrimiento no es el final, sino que siempre hay esperanza. La Biblia, a lo largo de sus libros, vuelve sobre este tema. En Isaías encontramos la promesa de un Mesías que traerá justicia y paz. En Romanos se nos recuerda que a través de Cristo tenemos reconciliación con Dios. En Apocalipsis, la victoria final sobre el pecado y la restauración del paraíso se cumplen plenamente. Estas conexiones nos invitan a reflexionar sobre cómo el pecado afecta nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra relación con Dios, y cómo la gracia divina nos ofrece un camino de restauración. Aplicando estas enseñanzas, podemos aprender a reconocer nuestras faltas, arrepentirnos sinceramente y buscar la dirección de Dios en todas nuestras decisiones. La vida moderna está llena de tentaciones similares a las que enfrentaron Adán y Eva, a deseos que nos desvían de lo correcto, influencias que nos confunden y decisiones que parecen inofensivas, pero que pueden tener consecuencias profundas. Sin embargo, al estudiar Génesis 1-3, entendemos que la obediencia, la fe y la confianza en Dios son herramientas poderosas para vivir en armonía con su voluntad. Reflexionemos sobre la importancia de vivir con integridad, valorar las relaciones y reconocer que cada acción tiene un efecto en nuestro camino espiritual. Génesis nos enseña que el amor de Dios nunca falla, y que, aunque caigamos, su plan de redención siempre está disponible para guiarnos de regreso a Él en la esperanza que encontramos aquí es eterna, y nos invita a vivir con fe, sabiduría y propósito en cada aspecto de nuestra vida. Al concluir el estudio de Génesis 1-3, podemos ver un panorama completo del propósito divino y la relación entre Dios y la humanidad. La creación nos enseña que todo tiene un origen, un propósito y un valor intrínseco, que la vida es un regalo sagrado y que somos responsables de cuidarla y preservarla. La formación del hombre y la mujer revela que Dios nos diseñó para la comunidad, la cooperación y el amor mutuo, estableciendo la base de la familia y del compañerismo humano. La caída nos muestra que el pecado tiene consecuencias inevitables, pero también revela la gracia y la misericordia de Dios, quien ofrece esperanza incluso cuando cometemos errores. Cada acto de desobediencia es una lección sobre la importancia de confiar en la voluntad divina, de reconocer nuestros límites
y de aprender de nuestras elecciones. Las conexiones con otros libros de la Biblia refuerzan este mensaje a la redención prometida en Génesis. Se cumple en Cristo, y a lo largo de toda la Escritura se nos recuerda que Dios restaura, guía y ama a quienes le buscan. Aplicando estas enseñanzas a nuestra vida diaria, podemos aprender a discernir el bien del mal, a valorar nuestras relaciones, a vivir con responsabilidad y gratitud, y a mantener la esperanza en medio de los desafíos. Reflexionemos sobre cómo cada elemento de estos capítulos se refleja en nuestra vida. La luz nos llama a buscar la verdad, la provisión de la creación nos recuerda la generosidad de Dios, y la historia de la caída nos enseña a ser conscientes de nuestras decisiones y de su impacto. Génesis 1-3 no es solo historia, es guía, advertencia y esperanza. Nos invita a vivir con propósito, obediencia y fe, recordando siempre que, aunque el hombre haya caído, la gracia de Dios nos permite levantarnos y caminar nuevamente en armonía con Él, aunque estas enseñanzas permanezcan en nuestro corazón, guiando nuestra vida diaria y fortaleciendo nuestra relación con el Creador, quien nos llama a vivir en su luz, amor y verdad.